esto de cardiología, por decir, vamos a ver casos clínicos, electrocardiogramas, ecos y todo esto, para que vayan viendo, o sea, los 8 o 9 alumnos que tengo del segundo grupo, ¿ya? ¿Ustedes tienen la nómina o quieren que les mande? ¿O saben quiénes? A pesar que el compañero de esta mañana ya sabe los nombres de los 9 alumnos que van a pasar práctica a partir del lunes, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Saben, no? Sí, doctor, ya nos ha comunicado. Ah, perfecto, ya. Otra cosa, este viernes a las 10 de la mañana, los del primer grupo les voy a tomar el examen en mi consultorio, ¿ya? En cambio a los otros, los que vamos a hacer en la plataforma, va a ser virtual también, o ya vemos, pues, ¿ya? Y todavía no nos han comentado qué tiempo de práctica va a dotar cada grupo, porque de inicio del semestre normal era 6 semanas de práctica. En cambio ahora con todo el problema de la pandemia, no tenemos ahorita si va a ser 3, 4, 6 semanas, no sé, pero ya les vamos a estar informando. Bueno. Está bien, doctor. Ya, ahora la pregunta para todos. Cualquiera que me responda, pues voy a saber. Vamos a ver el tratamiento de hipertensión arterial, pero antes de entrar al tratamiento, ¿ustedes saben de qué parámetros consta la presión arterial? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Quién me puede decir? Son 2 parámetros a largo plazo para de no tratamiento. ¿De qué resulta la hipertensión arterial? Del gasto cardíaco. Del desequilibrio de la eliminación renal de agua y sodio y... No. ¿Cuáles son los parámetros? O sea, del gasto cardíaco. ¿De qué, perdón? Gasto cardíaco. Ya, gasto cardíaco. Y el volumen sistólico. Ya, Verónica. ¿Otro? Porque la pregunta va en el contexto del tema y recién me van a decir, doctor, ahora entiendo el mecanismo y fisiopatología de los fármacos, por qué le damos diuréticos, por qué le damos vasodilatadores, por qué le damos esto, y entonces van a entender. ¿Alguien más quiere comentar? Gasto cardíaco y resistencia vascular periférica, doctor. Muy bien. ¿Y el gasto cardíaco de qué resulta? Del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora voy a empezar. Gracias a Dios que no me han hecho nada, si no les iba a mandar con la computadora por su cabeza. Entonces, para empezar, o sea, ¿de qué parámetros resulta la presión arterial? La presión arterial resulta de resistencias vasculares periféricas por el gasto cardíaco. ¿Y el gasto cardíaco resulta de qué? De la frecuencia cardíaca por el volumen latido minuto, volumen sistólico. ¿A qué quiero llegar? Entonces, cuando me dicen, eso es la presión arterial, ¿verdad? Entonces, si me dicen hipertensión arterial, es el aumento de las resistencias vasculares periféricas. ¿Qué quiere decir? Que van a estar en vasoconstricción. En la etiología que les he mandado ya lo de la hipertensión, pues son múltiples causas. Casi el 90% es idiopática y el 7 al 10%, pues, entre las causas más frecuentes tienen ustedes las renovasculares. Las renovasculares comprometidas uno al parénquima, y como por ejemplo pacientes que tienen glomerulonefritis. Y vasculares, los pacientes que tienen estenosis de la arteria renal. Pacientes que tienen aldosteronismo primario o secundario. Tienen ahí también la enfermedad de Cushing. En los niños van a ver la hipertensión arterial, los niños que tienen coartación
de la aorta. Ya, entonces, como las causas o etiologías, tienen los tumores de la glándula suprarrenal, como ser el feocromocitoma, ya sea con descarga mayor de noradrenalina o adrenalina, lo que llaman hipertensión arterial continua cuando es producida por la noradrenalina. En cambio, por la adrenalina también va a ser, pero no muy elevada como por la noradrenalina. Una vez que ustedes hayan hecho el diagnóstico, van a hacer ustedes el tratamiento. Hoy en día ustedes cuentan con el estudio para determinar la presión arterial, un estudio que se llama MAPA, que es monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Antiguamente, lo que se hacía para poder detectar si el paciente tenía hipertensión arterial o no, consistía en hacer toma de presiones cada semana. Y más o menos un mes, 2 meses, podía saber si el paciente era hipertenso o no. En cambio, ahora, con la tecnología y con el monitoreo que se llama MAPA, ustedes pueden saber la presión y el comportamiento del paciente dependiendo de las horas, en la mañana, tarde y noche. Es igualito que el monitoreo de Holter, pero el de acá le va tomando la presión cada media hora durante las 24 horas. Y van a tener ahí un parámetro y una media, cuál es la presión durante el día, la presión durante la noche. Entonces pueden hacer ustedes el diagnóstico a través de esto, porque a veces el paciente de primera vez va al consultorio y ustedes saben que la bata blanca conlleva a elevación de la presión arterial y pueden catalogar en forma errónea que el paciente tiene hipertensión. De ahí es que para ustedes es importante poder clasificar al paciente. No es una sola toma la que va a definir si el paciente tiene hipertensión arterial, porque puede ser que sea hipertenso reactivo y pues le den la medicación y después condicionen hipotensión, ¿ya? Para el tratamiento, en cuanto al tratamiento que nos vamos a abocar ahora, existe un tratamiento no farmacológico y farmacológico. En cuanto al tratamiento no farmacológico, ¿qué es lo importante? Uno, que disminuyan el peso. Si son pacientes obesos, ustedes van a recomendarles que bajen de peso. Por cada 10 kilos, escuchen bien, por cada 10 kilos que baje el paciente, va a disminuir 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio. 2, si el paciente fuma, obviamente pues le van a decir que no fume porque es factor de riesgo para cardiopatía isquémica. Si además de ser hipertenso, es fumador y es diabético, va a ser una bomba de tiempo para que presente el paciente infarto agudo de miocardio o haga stroke, o sea, ACV hemorrágico. 3, si el paciente es bebedor, obviamente le van a decir que disminuya la cantidad de alcohol o deje de tomar. 4, hay que indicarles que cada persona tiene que tener una actividad física, obviamente de acuerdo a la edad y la constitución. De ahí que los ejercicios son muy buenos. Y por último, hay pacientes que a pesar de que tiene ya los alimentos contenido de sal y en el almuerzo o la cena pues aumentan más la cantidad de sal o les gusta comer que papitas saladas, maní salado, queso salado y pues va a conllevar a alteraciones de la presión arterial. Entonces vean, el tratamiento no farmacológico es muy fácil, pero a veces es muy difícil para el paciente, en el sentido pues para disminuir el peso, dejar de fumar, el consumo de alcohol, son sedentarios y disminuir la cantidad de sal, pero sí o sí tienen que realizar.
una vez que ustedes han diagnosticado ya que el paciente tiene hipertensión arterial, le han comentado que el tratamiento primero es no farmacológico. En el control posterior, entonces ustedes muy bien darán la medicación. Iniciaremos ahora el tratamiento farmacológico. Lo que quiero que vean y analicen el por qué tratamos nosotros la hipertensión arterial. No es bajar la presión arterial a la primera vez. Si se fijan, cuando hacen el tratamiento, para todos ustedes, mis queridos estudiantes, tienen que trazarse un objetivo, ¿verdad? Si tienen el objetivo, obviamente, pues, todo va a ir muy bien. Pero si no tienen objetivos, ¿qué es lo que quieren ustedes en el paciente hipertenso? Las cosas no van a ir bien. Entonces, el primer objetivo, ¿cuál es? En los pacientes que son hipertensos, van a prevenir secuelas vasculares a largo plazo. ¿Y cuáles son? La ateromatosis. La ateromatosis, ¿qué traduce? Formación de placas de ateromas en los vasos arteriales. Como nosotros estamos en el área de cardiología, ¿qué nos interesa? Que no se formen placas de ateromas en las arterias coronarias. Si es el neurólogo, va a decir que no se formen placas de ateroma en las arterias cerebrales. Si es el nefrólogo, que no forme placas de ateromas en las arterias renales, porque van a conllevar a hipertensión arterial. Ah, doctor, qué interesante. Ahora ya entiendo por qué tiene que controlarse la presión arterial. 1. 2. Si el paciente no se controla la presión, ¿qué puede condicionar? Alteraciones hemodinámicas. ¿Y cuáles? Que el paciente haga insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. Paciente que tenga 180, 200 con 130 milímetros de mercurio y ustedes vayan a encontrar que el paciente está disneico con estertores en campos pulmonares, con expectoración y dicen ustedes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tiene problema pulmonar? No, lo que les está haciendo, ¿qué es? Edema agudo de pulmón. 3. ¿Cómo y cuánto va a ser las cifras que ustedes tengan que manejar? La presión arterial debe ser menos de 140/90 o en las personas adultas en la hipertensión sistólica de edad adulto 160/90 en los pacientes de edad. Ahora bien, siempre se preguntan, doctor, ¿le damos algo para la presión? No, el tratamiento no es urgente. ¿Por qué? Porque lo que quieren es, entre los objetivos, prevenir las complicaciones. Entonces, no es urgente. ¿Qué quiere decir? No vas a disminuir en forma progresiva. O sea, ¿qué haces? Disminución en forma progresiva y gradual de la presión arterial. Y el tratamiento que van a realizar va a ser combinado y va a ser indefinido. De ahí es la importancia en cuanto al diagnóstico que vayan a hacer a su paciente. Obviamente, acá no entra el paciente que tiene crisis hipertensiva. El paciente que tiene crisis hipertensiva, obviamente el tratamiento va a ser de urgencia. ¿Por qué? Porque compromete el estado del paciente y puede comprometer órganos blancos. Si ven en la diapositiva esta, que se van a volver locos ustedes, tienen ahí medicamentos depresores de volumen, tienen los diuréticos, inhibidores adrenérgicos, periféricos, beta bloqueantes, vasodilatadores arteriales directos, vasodilatadores mixtos, IECAS, ARA, tienen ustedes todos los medicamentos que puedan ver, ¿ya? Vamos a ir describiendo uno por uno. Eso sí, son los medicamentos
más utilizados y que existe en nuestro medio. Posiblemente les vaya a comentar de algunos medicamentos que no hay acá, no utilizamos o ya pasaron de moda. Entonces, en la clasificación de los antihipertensivos, normalmente empezamos nosotros por los diuréticos. 1, 2 simpático-plégicos pueden ser centrales o postganglionares, vasodilatadores directos que vamos a ver, los IECA, antagonistas de la angiotensina, los ARA y los calcio antagonistas. Vamos a comenzar acá con los medicamentos, los diuréticos. Esto es recuerdo de ustedes de farmacología. Las diapositivas estas que van a ver, si ustedes todos los días, 10 a 15 minutos, comienzan a leer, ya les toca próximamente a ser internado, no van a tener problema en la medicación de los pacientes. Ahora bien, les pido, como decimos, les pido de favor a ustedes, es la segunda vez que les voy a comentar, aprendan esto porque estos medicamentos los van a utilizar en nefrología, en cardio, medicamentos que vamos a ver en endocrinología, problemas de tiroides, problemas de pacientes que tengan diabetes, cardiomiopatías dilatadas, isquémicas, en todas las patologías que vamos a comentar, el uso de estos medicamentos. Por eso les digo que tienen que saber. Si saben esto, cuando roten ustedes por el servicio de emergencia o cuando vean los pacientes, ustedes van a decir, me acuerdo lo que comentaba el doctor. Esto me ha facilitado mucho para poder comprender y entender a qué tipo de pacientes voy a dar la medicación. Y me digan, doctor, los medicamentos no solamente sirvieron para los pacientes que tienen hipertensión arterial. Ahora sé el uso que puedo utilizar con cada medicamento. ¿Ya? ¿Hasta ahí va bien? ¿Alguna pregunta, perdón? No. Verónica. No, doctor. ¿Todo bien? Sí. Ya. Después de que veamos cada medicamento, si tienen duda, me comentan. ¿Ya? Muy bien. Les voy a dar lo más importante. Por eso les digo, aprendan de nuevo esto y van a estar muy bien preparados. Los diuréticos, ¿cómo clasifican? Y es recuerdo de ustedes de farmacología. Se dividen en 3 grupos, como sabrán. 1, tiazidas, 2, ahorradores de potasio y 3, los diuréticos de ASA. ¿Cuál es la acción o el efecto de los diuréticos? ¿Por qué les damos diuréticos en el paciente hipertenso? Para disminuir el volumen plasmático, que es el efecto inicial. 1. 2. Disminuye la resistencia periférica, efecto posterior. Cuando comentábamos de qué parámetros constaba la presión arterial, ¿qué comentaron ustedes? ¿Qué comentaron? Que la presión arterial estaba dada por resistencias vasculares periféricas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ya, ahora, eso es lo que quiero que vean. En el tratamiento de la hipertensión arterial, escuchen bien lo que les voy a decir. El objetivo de los medicamentos es disminuir
la resistencia vascular periférica. ¿Qué quiere decir? Producir vasodilatación de las arterias. Entonces, el tratamiento, vean acá, ya los diuréticos que tienen esa propiedad, ¿no?, de disminuir la resistencia periférica. Y por último, de inhibir la retención de sodio por la combinación de los simpaticopléjicos y vasodilatadores. ¿Qué quiere decir? Que los simpaticopléjicos y vasodilatadores van a requerir, escuchen bien, el uso combinado. Por ejemplo, calcio antagonistas con diurético. ¿El por qué? Porque los calcio antagonistas retienen sodio. Entonces tendrá que ir siempre acompañado de un diurético. Vasodilatadores acompañado de diurético. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Les voy a dar acá en las tiacidas cuál es el que utilizamos nosotros. Es la hidroclorotiazida. ¿Ya? Hidroclorotiazida. ¿Qué es lo que tienen que saber? Que sepan un medicamento con las dosis, efectos colaterales, contraindicaciones, voy a estar yo muy feliz. Vean acá la hidroclorotiazida que pueden dar de 25 a 100 miligramos por día. No pueden dar más de 100 miligramos relacionados con la hidroclorotiazida. O sea, cuando ustedes vean que le está dando 100, 200 miligramos, oye, ¿qué pasa? Este no ha pasado farmacología, ¿verdad? Entonces, tienen acá la dosis que ustedes tienen que dar al paciente. El más, que sepan uno, estoy contento. O sea, ¿cuál es el que utilizamos? ¿Clorotiazida o hidroclorotiazida? Después los otros 3 medicamentos no hay en el comercio, pero ustedes tienen que saber. Cuando dan un medicamento, tiene que saber cuáles son los efectos secundarios. En el caso que estamos tocando el tema de los diuréticos tiazídicos, el paciente, ¿qué puede presentar? 1, alcalosis metabólica. 2, si es diurético, ¿qué va a depletar? Va a depletar el potasio, va a depletar el sodio, va a tener hipocalemia, hiponatremia, va a depletar magnesio, hipomagnesemia, puede condicionar hiperglicemia o hiperlipoproteinemia, o puede condicionar que el paciente les comente a ustedes, tengo calambres, tengo astenia, fatiga e impotencia, o por último, que les diga, tomo el medicamento y me sale ronchas. ¿Qué es lo que está haciendo el paciente? Es alergia. Si se fijan, son los efectos colaterales. Muy bien. Ahora, ¿cuándo ustedes no van a dar los diuréticos relacionados a las tiazidas? Si el paciente tiene alergia, obviamente no le van a dar. Si tiene el paciente cirrosis hepática, tampoco le dan. Si el paciente tiene insuficiencia renal con clearance de menos de 30 mililitros por minuto, tampoco le van a dar. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y que toma digitalicos, tampoco le dan. ¿El por qué? ¿Quién me puede responder? Yo, doctor, porque Dime. puede causar digitalización si se usa con estos diuréticos, con las tiazidas, porque las tiazidas van a producir la disminución de el desequilibrio de los electrolitos, por lo tanto eso va a ser como un factor predisponente para presentar digitalización o intoxicación por digitálicos. Ya, Sebastián, en el relacionado, digamos, con estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y toman digital, ¿se acuerdan cuando les comenté de la digital? Cuando me preguntaban, doctor, en la cardiomiopatía, cuando veíamos el día lunes Chagas, ¿verdad? Y el paciente tenía insuficiencia cardíaca. Si tienen depresión de hidroelectrolítica, ¿el potasio cómo va a estar? El potasio va a estar alterado, va a tener hipocalemia.
¿verdad? Más con los digitálicos, ¿qué es lo que va a condicionar arritmias y el paciente se les va a morir? Entonces, vean que al paciente con digital los cuidados que tienen que tener. Entonces me van a decir, doctor, había sido su verdad que hay que tener mucho cuidado con la digital y con los pacientes que toman diurético por los efectos colaterales y la depresión hidroelectrolítica que condicionan todos los diuréticos. Muy bien. ¿Cuáles son los análogos de las tiazidas? Tiene la clortalidona, metolazona y la indapamina. Les voy a, en el examen que les pongo siempre es qué medicamento, a más de ser, escuchen bien, a más de ser diurético, tiene acción vasodilatadora. Entonces, apúntense. Los dos diuréticos que tienen acción diurética y vasodilatadora es la indapamina y la amilorida. ¿Se han apuntado? Sí, doctor. Cuando utilizan ustedes el diurético acá, que deben conocer ustedes el cofaretic. El cofaretic tiene hidroclorotiazida más amilorida. Entonces van a decir, oye, ¿por qué la combinación de hidroclorotiazida y amilorida? Porque los dos son diuréticos y además la amilorida es vasodilatador. Ahora van comprendiendo. Si es vasodilatador, el diurético, ¿qué es lo que está haciendo? Además de ser diurético, está disminuyendo las resistencias vasculares, que es el objetivo en el tratamiento de hipertensión arterial. Van comprendiendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el segundo medicamento que utilizamos? Son los diuréticos de ASA. ¿Cuáles son los que en nuestro comercio hay y lo que damos a los pacientes? Va a ser la furosemida, es el que hay acá, ¿ya? Y la torsemida también, pero no se encuentra mucho. Y vean la dosis ahí de la furosemida, de 40-80 miligramos 2 veces al día. Entonces, lo que quiero es que aprendan solamente un medicamento, la dosis que vayan a dar. ¿Cuándo ustedes van a usar los diuréticos de ASA? 1. En crisis y emergencia hipertensiva. ¿Quién me puede definir qué es crisis hipertensiva? Doctor, Sí, sería la elevación aguda de la presión arterial que produce una lesión en un órgano diana. ¿Y cuáles son los órganos diana? Riñón, cerebro, sobre todo, y ojo, en el caso de la retina. ¿Y qué la- órgano es el que te falta? Que ya me hace, ya, voy a llorar. ¿Qué materia estás llevando? corazón, Y el corazón, claro, corazón les he comentado, ¿no ve? ¿Qué les va a producir en el corazón? Insuficiencia cardíaca, infarto y arritmia. Y es facilito, es fácil, les voy a dar así para ustedes como mnemotécnico. Cuando dice crisis hipertensiva, lo que has comentado, ¿no? Aumento de la presión arterial más de 179 y más de 119, o sea, arriba de 180 y 120, ¿ya? Arriba. Pero lo que comentó Nicole, que comprometa un órgano blanco o un órgano diana. ¿Y cuáles son los órganos blancos? Cerebro. Se van a ir desde arriba, o sea, no se van a olvidar de hoy para siempre. Si es el cerebro, ¿qué les va a condicionar? Hemorragia cerebral. 1. Se bajan a los ojos. ¿Qué va a condicionar? Edema de papila o desprendimiento de retina. Siguen bajando, van a bajar al corazón. En el corazón va a llegar a tener lo que comentabas, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, infarto agudo de miocardio y arritmia cardíaca. ¿Cuál es la arritmia? Fibrilación auricular.
Y si van bajando, va a encontrarse con el riñón, va a condicionar insuficiencia renal. Entonces, el tratamiento de crisis hipertensiva, obviamente es el que compromete un órgano blanco y el tratamiento es de urgencia. Si no tratan la urgencia, el paciente se les va a morir o va a tener secuelas. 2, cuando utilizan los diuréticos de ASA en hipertensión y estados comatosos. Ahora vean cuál es la importancia de que ustedes puedan saber el uso de los diuréticos. Cuando tienen el paciente insuficiencia renal con clearance de creatinina, el AC, si tienen el clearance de creatinina menos del 30%, ustedes pueden utilizar los diuréticos de ASA. Lo contrario, ¿verdad? Los tiacídicos no puedes dar cuando el clearance de creatinina es menos del 30%. Ah, pero tienes otro diurético. Cuidado que cuando lleven nefrología, tengan insuficiencia renal y ustedes digan, muy bien, le voy a dar hidroclorotiazida y su clearance sea menos de 30. Entonces le va a decir, ¿quién les ha enseñado farmacología? Claro, no les he enseñado yo, pero sí les estoy dando farmacología en el tratamiento de la hipertensión arterial, para que vean la importancia de los diuréticos, cuándo utilizar y cuándo no utilizar un diurético y el otro diurético. Y por último, el 4, asociados a drogas que producen gran retención de sodio y agua, y que van a ir viendo todos los medicamentos al fin y al cabo van a requerir la utilización de diuréticos. O sea, cuando les dije en el objetivo, ¿verdad? Tratamiento que era combinado e indefinido y la disminución en forma gradual de la presión, con excepción de la crisis hipertensiva. Como saben, recordarán qué efectos secundarios va a tener los diuréticos de ASA. Igual, alcalosis metabólica. Va a disminuir el magnesio. Si no saben utilizar, ¿qué va a condicionar? Deshidratación con los dos. Ahora, lo que quiero que vean, ototoxicidad. A veces son pacientes abuelitos que ya van a tener disminuido la agudeza auditiva. Entonces, vean la importancia de utilizar los medicamentos, ¿verdad? Si le van a dar, y tiene hipoacusia, y le van a dar furosemida, ¿qué va a condicionar? Mayor ototoxicidad y es irreversible. Ah, solamente pensé, doctor, que la lesión del nervio auditivo era condicionado por los aminoglucósidos y demás. No, también tienen ahí, como están llevando cardiología, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, les dan diuréticos. Entonces tendrán que saber ustedes escoger. Posteriormente verán, el paciente puede presentar alergias y hipocalemia, igual que las hidroclorotiazidas. Tienen el último grupo, diuréticos ahorradores de potasio. El que utilizamos, ¿cuál es? La espironolactona. Ah, doctor, ahora mire, la milorida que nos comentaba que es diurético y es más vasodilatador, igual que la indapamida y el triamtereno. Los 3 medicamentos hay acá. La espironolactona, para que vayan viendo en qué tipo de pacientes nosotros damos, en los pacientes que tienen, ¿qué? Cirrosis hepática, ¿verdad? Ahora vean acá, hipertensión arterial, pues, ¿cuál es el mejor medicamento? Le daré, pues, la espironolactona. O los pacientes normales, los que le comentaba, el medicamento es el Cofaretic, que tiene hidroclorotiazida y tiene amilorida. Ah, qué buena combinación, doctor. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Acidosis, hipercloremia, hiperpotasemia y ginecomastía. Los pacientes masculinos que toman los ahorradores de potasio, o sea, ¿qué van a condicionar? Ginecomastía. Entonces, tendrán que ver y examinar al paciente.
Tienen un medicamento, el triamtereno, si van a leer, asociado a los AINES, la indometacina antiinflamatorio que utilizan ustedes. Y si utilizan triamtereno más indometacina, pueden condicionar ¿qué? Insuficiencia renal aguda irreversible. ¿Tienen alguna pregunta, perdón? No, doctor. Mimi, ¿no tienes ninguna pregunta? ¿Duda? No, doctor. Muy bien. Entramos al segundo grupo, simpaticopléjicos. Del de acá les voy a comentar los que vamos a ver. No son todos, o sea, y para el examen los que están acá, les voy a decir qué es lo que no va a entrar, porque no utilizamos, están ya pasados de moda, pero tiene algunas indicaciones. Tiene acá bloqueantes ganglionares, postganglionares, bloqueantes alfa 1, bloqueantes beta, bloqueantes alfa y beta. Y tiene acá de acción central, el metildopa es alfa-metildopa, ¿ya? Que solamente utilizan en el primer trimestre del embarazo o en pacientes que tienen hipertensión o de origen cerebral, ¿ya? Pero no utilizamos nosotros en los pacientes normales, ¿ya? O sea que no el de acá no les voy a dar, o sea que sigan. El de acá, clonidina, guanfasia, guanapenene, tiamenidina, no van a mirar porque no conocemos en el mercado. Los de acción periférica, antes utilizamos las de serpina, ¿ya? Tampoco hay porque tiene efectos colaterales. Tanto el alfa-metildopa como la reserpina condicionan estados de depresión y hay algunos casos de reporte intentos de suicidio. O sea, tampoco esto vamos a ver, ¿ya? Pasamos. El de acá tenemos los bloqueantes alfa 1. Tiene la doxazosina, la prazosina, terazosina, pinacidil y cromacalina. ¿Cómo actúan? Bloqueando los alfa 1 a nivel de las arteriolas y venas. ¿Qué produce? Dilatación arterial y venosa. Disminuye la presión arterial en posición de pie. ¿Cuál es el efecto colateral? Produce taquicardia, refleja, palpitaciones y angina. Produce retención de sodio y agua. ¿Con qué tiene que ir combinado los bloqueantes alfa 1? ¿Quién me responde? ¿Con un diurético? Ah, qué bien, me da. Sole, ahora vamos aprendiendo y me da gusto. Ahora entienden el por qué tiene que ir acompañado todos los medicamentos vasodilatadores con diuréticos, ¿verdad? Porque van a retener agua y al retener sodio van a retener agua y por consiguiente el paciente va a tener edemas. Ahora ya voy entendiendo mejor. Producen síncope en la primera dosis, mareo, cefaleas y lasitud y eyaculación retrógrada. Ahora, miren tan bonito la diapositiva esta de los bloqueantes beta-adrenérgicos. Los 4 grupos. Vean el grupo 1, beta 1 y 2. ¿Cuál es el que tenemos nosotros en nuestro medio? Es el propanolol. Muy bien, que sepan ustedes el propanolol. Estoy feliz, ¿ya? Pero es el que hay en nuestro medio. 2, el beta 1. Tienen el atenolol y el metoprolol que hay en nuestro medio. O sea, los dos van a aprender. Tienen agonistas parciales, pindolol, acebutolol, pentabutol, celiprolol. No hay ninguno en nuestro medio. Y tienen los alfa, beta, carvedilol, labetalol. Y tienen hechos medicamentos acá, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción?
disminuyen el débito cardíaco, disminuyen la renina, tienen una acción simpaticoplégica central, no producen hipotensión ortostática, aumentan los triglicéridos, disminuyen los HDLs, las lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol bueno. ¿Qué es lo que producen? Producen insomnio, lasitud, pesadillas, depresión y síndrome de supresión. Si ustedes quitan en forma brusca los beta bloqueantes, van a tener taquicardia refleja. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. No es tome, después le quitamos. Tendrán que ver qué contraindicaciones tienen el uso de los beta bloqueantes. ¿Por qué no le dan en el asma? ¿Quién me responde? Por su acción en los receptores beta 2 pueden producir una broncoconstricción. Mimi, me da mucho gusto, tienes un punto más. No le vas a dar en el paciente asmático, lo que quieres es producir broncodilatación, ¿no ve? Y al darle los beta bloqueantes, entonces, ¿qué va a producir? Broncoconstricción. Entonces, escuchen bien, pero lo que les voy a comentar. Cuando el paciente tiene crisis asmática o tiene estados asmáticos, y pues obviamente no le darás en esos pacientes. Pero si su asma, escuchen bien, si su asma es una vez cada 2, 3, 4 años y es hipertenso, o sea, no tiene contraindicación. Y si ustedes le dirán, cuando tenga el inicio de sus sibilancias, los ruidos en los pulmones, porque no va a entender qué es sibilancia, suspende el beta bloqueante. ¿Ya? ¿Está de acuerdo? Entonces pueden darle, pero no obviamente cuando tiene el estado asmático o tiene la crisis de asma, obviamente no le van a dar beta bloqueante. Igual en EPOC no le van a dar. Pacientes que tienen patologías de vasculopatías. En pacientes con insuficiencia cardíaca no es del todo contraindicación. Puedes darles dosis bajas, ¿ya? Para disminuir la liberación de catecolaminas. En insuficiencia cardíaca, pues das dosis bajitas, 25 miligramos, por decir, de atenolol. Pacientes que tienen bloqueo AB cardíaco, por ejemplo, tiene bloqueo AB de segundo grado, puede condicionar bloqueo AB completo secundario a los beta bloqueantes. O pacientes que tienen bradicardia, que tienen 50 latidos por minuto, le das beta bloqueantes y te va a hacer síncope, porque se ha bloqueado, ha hecho bloqueo AB completo. Entonces, tiene sus indicaciones. Obviamente, para todo paciente siempre tendrán ustedes, y para todo paciente hipertenso, tiene que tener el electrocardiograma, tiene que tener su radiografía, tiene que tener el estudio de ecocardiografía. Son los 3 estudios que ustedes tienen que tomar. Aparte, obviamente, cuando hacen ustedes el diagnóstico de los laboratorios, cómo está la función renal, ¿verdad? O si tiene aldosteronismo primario o secundario, les va a interesar cómo están los electrolitos séricos en orina. Eso ya va a depender si tienen, por ejemplo, el tumor, el feocromocitoma. Tendrá que hacer determinaciones de catecolaminas a nivel urinario. Siguiendo al siguiente, vasodilatadores directos. Son los 4 y terminamos todo lo que es hipertensión arterial en tratamiento. La hidralazina, minoxidilo, diazóxido, nitroprusiato de sodio. Empezamos nosotros con la hidralazina. Ahora para que vean, vasodilatadores arteriales, nada más es vasodilatador arterial enérgico. Tiene metabolismo por acetilación y biodisponibilidad variable, efecto limitado por descarga simpática y retención de sodio. Entonces, ¿con qué tiene que ir? Acompañado de diurético. Requiere uso de diurético y beta bloqueantes. ¿Qué efectos colaterales va a tener? Cefalea, enrojecimiento, sudoración, náuseas, anorexia,
taquicardia, palpitaciones, angina, arritmia y lupus. Si se fijan acá, en el 1, 2, 3, en el cuarto inciso dice, requiere de uso de diuréticos y beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque produce taquicardia. ¿Y por qué? Produce retención de sodio. Entonces, siempre tendrá que ir acompañado de diurético y beta bloqueante. La siguiente. El minoxidilo, otro vasodilatador arterial. ¿En qué tipo de paciente que tiene hipertensión arterial severa? Nuevamente, todos los vasodilatadores producen ¿qué? Retención de agua y sodio. Y nuevamente, ¿con qué medicamento van a combinar? Con beta bloqueantes y diuréticos de ASA. ¿Qué es lo que presenta efectos colaterales? Hipertricosis y van a aumentar de peso. Y la dosis que van a dar es de 10 a 100 miligramos 2 veces al día. El diazóxido, que es otro vasodilatador arterial, es un tiazida, pero sin efecto diurético. ¿Qué es lo que hace? Abre los canales de potasio en el músculo liso. Es vasodilatador arterial. El efecto es a los 15 minutos y dura de 12 a 24 horas. Generalmente, el medicamento, el diazóxido, se va a unir a una proteína y la administración lo harán ustedes en bolo. ¿Cuáles son los efectos que va a presentar? Hipotensión, taquicardia, angina, arritmias, infarto y accidente vascular cerebral. Puede condicionar hiperglicemias y nuevamente, retención de nuevo, ¿no? De sodio y agua o arritmias. Las dosis que le van a dar de 100 miligramos y ve en bolo y repetir en 5 minutos. Estos medicamentos son utilizados en terapia, no es utilizado en el paciente que está en la sala común, o sea, no es de uso común, ¿ya? Es para pacientes que tienen crisis hipertensiva o hipertensiones malignas. Y por último tienen ustedes el nitroprusiato de sodio, que lo van a utilizar en terapia. Son vasodilatador arterial y venoso. A los 5 minutos ustedes ya van a tener la acción vasodilatadora y tendrán que darlo en infusión continua y endovenoso y siempre cubierto porque es fotosensible. Ahora, en dosis excesivas, como va a ser pacientes manejados en terapia, tienen que controlar que no haya hipotensión o intoxicación por el metabolito que tiene. Nunca, escuchen bien, darán en las pacientes embarazadas. ¿Por qué? Porque se va a intoxicar por tiocianatos y el bebé va a morir. Entonces, en paciente embarazada nunca darán esto, ¿ya? Y la dosis va a ser de 0,5 a 10 miligramos kilogramo peso por minuto. Muy bien. Tienen el otro grupo que son los calcioantagonistas. Haciéndoles recuerdo a ustedes de su farmacología, vean los 4 grupos de los calcioantagonistas, cómo se divide. El primer grupo, derivados de la fenilalquinamidas. ¿Cuál es el ejemplo del medicamento? Este es el verapamilo. 2, ahí tenemos las benzodiazepinas. ¿Cuál es el que utilizamos? El diltiazem, es el que hay en nuestro medio. Del grupo 2 tenemos las dihidropiridinas, que ustedes ya lo conocen, que es el más común. Ni fedipino, ni cardipino, ni modipino, ni trendipino. Y el que utilizamos, escuchen bien, el que utilizamos nosotros para hipertensión arterial es el amlodipino. El paciente, escuchen bien lo que les voy a comentar cuando vayan a rotar ustedes nefrología. El paciente con insuficiencia renal, ¿cuál es el mejor medicamento que pueden utilizar? Son los siguientes. 1, calcioantagonistas. ¿Cuál de los calcioantagonistas? El amlodipino, ¿ya? Los que son derivados de las dihidropiridinas. 2, los IECA y los ARA en pacientes que tengan insuficiencia renal.
Si alguien me dice el por qué se utiliza en los pacientes diabéticos como profilaxis para evitar el daño renal, ¿quién me puede decir el por qué utilizamos amlodipino, IECAS o los ARA? ¿Cuál es el efecto a nivel, cuál es la acción a nivel renal? ¿Quién me contesta? ¿Por qué Samuel. causa vasodilatación de la arteria renal, doctor? ¿Qué? A ver, Doctor, reduce la proteinuria. ya no, pero ¿por qué le damos? O sea, acá estamos hablando de hipertensión arterial, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, si me dicen, doctor, mire, nos ha dado hipertensión arterial, ¿y qué me interesa a nivel renal? Oye, estamos viendo que las causas de hipertensión arterial es pacientes que tienen patología renovascular. ¿Y a qué quiero llegar? El paciente diabético, ¿de qué se complica? De nefropatía diabética. Y van a ser posteriormente insuficiencia renal aguda crónica y al final terminan en hemodiálisis o en trasplante, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si les estoy recalcando que los calcio antagonistas, los IECA y los ARA son medicamentos para disminuir la lesión a nivel renal. ¿El por qué? La pregunta es esa. ¿Cómo actúa? Doctor, Dime solo. a nivel de la arteria renal va a producir vasodilatación y así, no sé. Estás cerca. Otro. ¿Quién les ha dado farmacología, Sol? A mí la doctora Crespo. ¿Quién? La doctora Crespo, doctor. Ya. Pero ya se han olvidado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha comido la lengua. Les voy a dar ahora, ¿ya? Y ustedes van a decir si vale la pena las charlas o no vale la pena las charlas. Los IECA, los AR y los calcio antagonistas en el paciente diabético, que no estamos viendo endocrinología, pero para que vean que lo que les he dicho, los antihipertensivos no solamente permiten controlar la presión arterial o producir vasodilatación, sino que puede preservar y resguardar el daño a nivel del riñón en los diabéticos. ¿El por qué le damos? Produce, o sea, tienen ustedes la arteria aferente y eferente, ¿verdad? La arteria aferente, el glomérulo y la arteria eferente. La arteria eferente está en vasoconstricción. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos medicamentos? Producir vasodilatación de la arteria eferente y disminuyen la hiperfiltración y hacen de que no se dañe el riñón. Igualmente los IECA y los ARA. Entonces, todo paciente diabético en forma profiláctica debería, escuchen bien, estar acompañado. El tratamiento, si está con hipoglicemia o insulina, darles qué medicamentos, IECA, ARA o calcio antagonistas. Cuando vean nefrología, cuando vean insuficiencia renal, ustedes ya van a saber el por qué, ¿ya? Su mecanismo de acción es vasodilatación de la arteria eferente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Pero han entendido, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Muy bien. El segundo, ¿no? El tercer grupo de los calcio antagonistas, la flunaricina y sinaricina, no utilizamos como vasodilatadores, ¿ya? Pero tendrán que saber. Y la lidoflacina tampoco utilizamos. Entonces, está el que más utilizamos son las dihidropiridinas, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los calcio antagonistas? Bloquean los canales de tipo L activados e inactivados. Producen vasodilatación arterial directa. No tienen efecto a nivel de las venas.
De nuevo repito, disminuye la resistencia vascular periférica. Ahora, para ustedes, cuando vayan a dar medicamentos calcio antagonistas, no le darán, escuchen bien, no le darán calcio antagonistas. ¿Por qué? Por el efecto inotrópico negativo. ¿Qué quiere decir inotrópico? Es el aumento de la fuerza contráctil, lo que condiciona la digital, ¿verdad? Aumento de la fuerza contráctil para mejorar la contractilidad miocárdica. Pero si le dan calcio antagonista, ¿qué les va a producir? Lo contrario, y van a condicionar que caiga más en insuficiencia cardíaca. Ah, doctor, ahora ya vamos viendo que estos medicamentos están contraindicados en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. 2, disminuye la frecuencia cardíaca y conducción. ¿Cuál de ellos? El verapamilo. El verapamilo antes utilizamos para fibrilación auricular. Hoy en día, por la biodisponibilidad que tenías que darle cada 8 horas y por las arritmias, y como les hemos comentado, ¿cuál es el mejor antiarrítmico? ¿Quién me puede decir? Amiodarona, doctor. La amiodarona ha superado a todos, quieran o no quieran, ¿ya? Entonces, ¿qué le vamos a dar a amiodarona? Y tiene la amiodarona mejores propiedades y puedes utilizar en insuficiencia cardíaca también. ¿Y qué producen estos medicamentos? Los calcio antagonistas, ahí está, retención de sodio y agua. La siguiente. Inhibidores de los IECA, tienen acá toditos los conocidos por ustedes, benzapril, captopril, enalapril, fositopril, lisinopril, todo. ¿Cuál es la acción? Disminuye la angiotensina 1 y producen vasodilatación arterial y venosa. Son considerados como ¿qué? Vasodilatadores mixtos. Disminuye la aldosterona, disminuye la volemia, aumenta las bradiquininas. El aumento de bradiquininas, ¿qué va a condicionar? ¿Alguien sabe? Procesos inflamatorios. Tos, doctor. Va a condicionar tos. Y para que se acuerden de mí, la tos que va a presentar el paciente es como de coqueluche, accesos de tos. Y ustedes van a decir, ¿y ahora qué le pasa al de acá? Parece que tiene bronquitis o algo. Y ustedes siempre preguntarán, ¿qué medicamento está tomando? Enalapril. ¿Y desde cuándo tiene tos? ¿Hace qué tiempo ha iniciado? Hace un mes. Y de hace 15 días, 20 días estoy con tos. ¿Tiene que ir al otorrino? No. Ustedes dirán, es el efecto de los IECAs por liberación de las bradiquininas y el efecto colateral es la tos. ¿Ya? ¿En qué tipo de pacientes van a dar? O sea, pacientes que tienen insuficiencia renal aguda. ¿Qué efecto colateral va a tener? Tos, sibilancia, y simula como si tuviese asma. ¿Ya? Cuando le dan los IECA cualquiera, va a simular que tenga asma. Y ustedes van a decir, no, tiene asma. Sin embargo, como no le preguntaron qué tomaba, era efecto colateral del enalapril o lisinopril o ramipril, el que quiera. ¿Y qué les puede condicionar? Disgeusia. O sea, no van a saber el gusto. Puede condicionar proteinuria o pancitopenia, hipotensión, anuria e insuficiencia renal en el feto. ¿Por qué les coloco esto, insuficiencia renal en el feto? ¿Alguien me puede decir? Cuando tengan ustedes pacientes que tengan toxemia del embarazo traduce aumento de la presión arterial en el tercer último trimestre, ¿ya? Entonces, nunca, escuchen bien, van a dar ustedes medicamentos, los IECA, como son vasodilatadores arteriales y venosos, a nivel del feto les va a condicionar insuficiencia renal y pues el paciente puede morir. Entonces, no van a dar los IECA ni los ARA en las pacientes embarazadas. ¿Ya? Y por último,
tienen los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que es el más común, irbesartán, losartán, valsartán, candesartán, telmisartán, ¿ya? Todos van a actuar sobre lo mismo, o sea, son antagonistas específicos de receptores AT1 y al no prolongar la vida media de las bradiquininas, no, escuchen bien, no produce los efectos colaterales de los IECAs, como la tos. Si me preguntan ustedes, doctor, ¿con qué iniciaría el tratamiento? Les diría yo los IECA, y si no hay efectos colaterales, continúen, pero si tiene efectos colaterales, como la tos, porque no es tolerable, entonces recién cámbiense a los ARA, ¿ya? Ahora, el fracaso del tratamiento, vean ahí, ¿por qué no continúan el tratamiento? ¿O por qué no es efectivo el tratamiento? Uno, ¿cuál es el más frecuente? Es tratamiento insuficiente, intolerancia a los fármacos, falta de adaptación al tratamiento, causas psiquiátricas, como lo que les he comentado, la reserpina y alfa-metildopa, que puede condicionar suicidios. Interacción farmacológica, hipertensión de la consulta, que es la hipertensión de la bata blanca, el alcoholismo y causas indeterminadas. Y ahí tienen, que ya lo van a revisar ustedes, cuál sería el mejor medicamento en dichas patologías, ¿ya? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Mis queridos estudiantes, ¿dónde se han ido? Doctor, en la mujer embarazada, ¿cuál sería el fármaco de preferencia si es hipertensa? Puedes darle los vasodilatadores arteriales, la hidralazina, el amlodipino, puedes darle. Calcio antagonistas, son los que les dan. Ahora, la pregunta para ti. ¿Le vas a dar diurético o no le vas a dar diurético? Ahora sí que dice, me agarró en curva, doctor, ¿por qué pregunté? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no le dan diurético? ¿Por qué no le dan beta bloqueante? A ver, ¿quién me responde el del diurético? ¿Por qué no le das en la embarazada? Y solamente te estoy diciendo que le vas a dar calcio antagonistas o vasodilatadores arteriales, pero no le vas a dar diuréticos, ARA o IECAs. ¿Por qué? Porque me puede causar una hipopotasemia. 1, 2. El diurético, ¿no? Sí. Ya. ¿Quién más aparte de Mimi? ¿Quién más puede comentar algo? Uno de los efectos de los diuréticos podría ser la hiperglicemia y podría llevarnos a una diabetes gestacional, tal vez. No, o sea, por eso no es la causa, pero también tienes que tener cuidado. Otro más importante. Ya les voy a dar, como dicen, les voy a chismosear, ¿ya? Y es, como dicen, lo que quiero es que aprendan el por qué. O sea, no es de que le dan esto y me pregunto, ¿ustedes el por qué? No sé, pues, ¿ya? No le van a dar a ninguno, o sea, conocen 3 tipos de diuréticos, ¿verdad? Ninguno en el paciente embarazada. ¿Por qué? Porque disminuye el flujo a nivel del cordón umbilical. Y al disminuir el flujo, ¿qué le va a condicionar al feto? Va a condicionar la hipotensión, ¿no ve? Le estás quitando volumen. Entonces, es motivo por el cual no le vas a dar diuréticos. Está contraindicado en la persona embarazada. Y la otra que les pregunté, ¿cuál era? De los IECAs, doctor. ¿Por qué no darle beta bloqueantes? No, los beta bloqueantes. Ah, qué bien, están al tanto. Quería saber. Beta bloqueantes, ¿por qué no le dan? A ver, les voy a dar 5 puntos. Por la disminución del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y vista la situación, la mujer embarazada
su requerimiento metabólico es mayor. Ya, 1, 2. ¿Qué es lo que hacen? Mira, por eso les digo, los que están ahorita en la escucha del tema, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando, claro, todavía no han llegado a emergencia, pero les voy a comentar, cuando vayan a rotar ustedes ginecología, llega la paciente embarazada, ¿qué es lo que hacen primero? Ver cómo está el feto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Agarran ¿cómo se llama? Auscultan la fetocardia. Y la frecuencia que tienen los niños, o sea, los fetos, va a ser 150, 160 latidos por minuto, ¿verdad? Muy bien. Ahora la pregunta es, si le doy, escuchen bien lo que les estoy diciendo, la frecuencia cardíaca del feto va a ser 140, 160 latidos por minuto. Y de la madre va a ser pues 70, 60 latidos por minuto, ¿no? Muy bien. ¿Por qué no le dan beta bloqueantes ahora? ¿Por qué? ¿Saben o no saben? Ya. No les damos beta bloqueantes, no les damos, y ahí me van a decir, doctor, ahora ya estamos aprendiendo más en cuanto al uso de estos medicamentos, los beta bloqueantes. ¿Por qué no le damos? Porque va a disminuir la frecuencia cardíaca del bebé y ustedes van a pensar, por decir un ejemplo, si la frecuencia cardíaca del feto es 140, 160 latidos por minuto, al darle ustedes los beta bloqueantes, ¿qué van a condicionar? Disminución la frecuencia de la madre y del bebé, ¿verdad? Y si llega a 100 latidos por minuto, ¿qué van a decir ustedes? Que tiene sufrimiento fetal, ya que es necesario quitarlo al producto. Porque no vas a saber es si tiene sufrimiento fetal o qué es lo que está pasando. Entonces, de ahí es de que ustedes no pueden dar los beta bloqueantes cuando la mujer está embarazada. Entonces, lo que quiero es que entiendan el por qué no se les da este tipo de medicamentos. ¿Ya? ¿Está clarito? Sí, doctor. Ahora la pregunta, farmacología, antihipertensivos, ¿había servido para una cosa o varias cosas? ¿Qué? Varias cosas, doctor. Sí, Norma. Ahora, cuando hemos visto cardiomiopatía dilatada, cuando tienen insuficiencia cardíaca, ¿qué medicamentos dan? Diuréticos y ECA y ARA, ¿no? Mira cómo pueden utilizar no solamente en hipertensión arterial, o sea, lo que inclusive comentamos de la hidralazina en pacientes que tienen Chagas como vasodilatador arterial. Muy bien, el de acá, esto es, llegan a ver el tema siguiente, esto es bien bonito y es cortito. Llegan a ver acá lo que dice cardiopatía congénitas, llegan a ver. Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Ya, la pregunta, ¿están cansados o no están cansados? Un poco. ¿Qué? No, Pensé que vamos a llevar la cardiopatía hipertrófica. Y No, la no, no, eso en miocardiopatía es el viernes, les voy a dar la dilatada y la hipertrófica. ¿O quieren que les dé el, no sé, depende de ustedes, el viernes, no sé. No sé, depende de ustedes. Porque el de acá es, ¿sabes qué? Ya es más bonito. O vemos veremos CIA, CIB y después PCA, ¿les parece? Y es cortito. Y el otro lo dejamos para el viernes. sí, doctor. Ya. Gracias, Norma. O Melissa. Dentro de las cardiopatías congénitas tiene 3 tipos: comunicación interauricular, interventricular
y persistencia del conducto arterial. Y esto es bien bonito. Van a ver cómo para ustedes les va a ser didáctico y van a entender fácil. Si dice cardiopatía acianogena, ¿qué quiere decir? Que no tiene cianosis. Y ustedes van a clasificar en dos tipos. Aquel que tiene flujo pulmonar normal y aquel que tiene flujo pulmonar aumentado. Y si tiene flujo pulmonar aumentado, ustedes me van a decir CIA, CIB y PCA. Así de bonito. Acianógena con flujo pulmonar aumentado. ¿Qué patologías? CIA, CIB, PCA. La comunicación interauricular, ahí vean el defecto que tienen acá, la última de la derecha, vean la comunicación interauricular. El shunt, ¿de dónde va a ser? De la aurícula izquierda, por eso dicen cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la sangre va a ir de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. La pregunta, ¿cuál tiene más? Porque así van a poder entender. ¿Cuál de las cavidades tiene mayor presión? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? La izquierda. Ya, entonces por eso dicen cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces, si digo comunicación interauricular, ¿cuál es la aurícula que está a la izquierda? La aurícula izquierda, pues doctor, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es el que tiene más presión? La aurícula izquierda. Entonces, ¿dónde va a ir la sangre? Donde hay menor presión. ¿Cuál tiene menor presión? La aurícula derecha. Por eso es cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Cómo clasifican ustedes la comunicación interauricular? El ostium primum es el que dice el número 1, ostium primum, ¿ya? Ostium secundum es el que dice número 2, está al medio. Es el más frecuente, o medio septal. Y el tercero, seno venoso. El tercero, el que desemboca en la vena cava superior o vena cava inferior, que es el cuarto. Entonces, en la clasificación, ostium primum. Escuchen bien lo que les voy a decir. Escuchen bien. Cuando les digo escuchen bien, apunten porque pues ya saben qué va a pasar. Cuando les diga en la comunicación interauricular o interatrial, en la que en el electrocardiograma el eje del AQRS está desviado a la izquierda mayor de menos 30 grados, ustedes sin auscultar al paciente, claro, sabiendo que tiene su comunicación, ¿no? Ustedes pueden decir, tiene comunicación del tipo del ostium primum, ¿ya? ¿Está bien? Ya ahí tienen la localización de los tipos de C y A. ¿Qué es lo que les decía? En la fisiopatología, cortocircuito o shunt de izquierda a derecha. ¿Qué va a ver si la sangre está yendo del lado izquierdo? ¿A qué cavidades va a sobrecargar? Sobrecarga, obviamente, a las cavidades derechas. De la aurícula derecha, ¿dónde va a ir el flujo? Tienen el diagrama. Al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, ¿dónde va a ir? A la arteria pulmonar. Doctor, ahora entiendo por qué decía usted que era por sobrecarga de volumen o hiperflujo pulmonar, porque ha aumentado por el defecto sangre de la aurícula izquierda mayor a la derecha, la aurícula derecha, ventrículo derecho y a la arteria pulmonar. De ahí es que cuando vean la radiografía, ¿por qué está abombada la arteria pulmonar? Porque hay mayor flujo pulmonar por el cortocircuito. Y acá vean en el esquema, ¿no? Tienen ahí, vean qué bonito acá. La aurícula izquierda, el verde es la comunicación interauricular. Entonces, ¿la sangre dónde va a ir? A la aurícula derecha.
De la aurícula derecha, ¿dónde va a ir? Ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, ¿dónde va? A la arteria pulmonar y, por último, a las venas pulmonares y a la aurícula izquierda. ¿Cuál es la clínica? 1. Si la comunicación interatrial es pequeña, el niño está asintomático. Pero si la comunicación interatrial es grande, obviamente va a tener insuficiencia cardíaca y clínicamente va a presentar disnea. 2. Las infecciones, escuchen bien, cuando la comunicación interatrial es grande, los niños o recién nacidos 6 meses, 7 meses, 8 meses no hablan, ¿verdad? No hablan. Entonces, ustedes no le van a preguntar al niño que ni camina si tiene disnea. Entonces, para ustedes, lo que van a preguntar es a la madre. Cuando toma la mamila o la mamadera, transpira muy profusamente. Y si la madre les dice sí, ya tienen que tener cuidado. La segunda pregunta. Cuando llora, ¿transpira también? Sí. Entonces, y obviamente con la clínica, con la auscultación, van a saber que tiene comunicación interatrial. ¿Por qué las infecciones? Por el aumento del flujo pulmonar que tienen por el cortocircuito. Es la causa. Entonces, puede ser que los niños tengan neumonía a los 4, 6, 8, 10 meses. ¿Y qué le pasa al muchacho este? Puro neumonía. Señora, no lo cuida. No, lo que tiene es comunicación interatrial o comunicación interventricular o persistencia. O sea, si escuchan bien, entonces, cuando tengan pacientes, o sea, obviamente son niños recién nacidos y conforme van creciendo, tendrán que preguntar siempre, ¿tiene infecciones de vías respiratorias bajas? Estamos hablando de neumonías. Entonces, tiene neumonías muy frecuentes. Hay que descartar que no tenga cardiopatía congénita. Como estamos comentando, es la patología más tolerable. Normalmente, pacientes que tienen 30, 40 años, recién van a tener hipertensión de la arteria pulmonar o va a condicionar insuficiencia cardíaca o va a tener el síndrome de Eisenmenger. ¿Qué traduce? Tienen acá en la foto, esta de acá, el cortocircuito de izquierda a derecha. Cuando digo síndrome de Eisenmenger, traduce que ha aumentado la presión en la arteria pulmonar y al aumentar la presión de la arteria pulmonar, ha aumentado la presión de la aurícula derecha y el shunt ya no va a ser de izquierda a derecha, va a ser ahora de derecha a izquierda y va a condicionar lo que llamamos síndrome de Eisenmenger. ¿Ya? ¿Está claro o no está claro? Inversión del shunt de derecha a izquierda. Y entonces, cuando tienen eso, entonces dicen ustedes, tiene el síndrome de Eisenmenger. Y esto pueden tener en la CIA, CIB o la PSA. ¿Ya? ¿Cuál es la auscultación que van a tener? A nivel del foco pulmonar, entonces van a tener ustedes soplo sistólico y activo, fijo. El segundo ruido tiene desdoblamiento fijo y va a desaparecer el desdoblamiento del segundo ruido cuando tiene hipertensión pulmonar. Obviamente. Pues. Ya, entonces, ¿qué le van a pedir? Su ecocardiografía, miren qué bonito acá, la aurícula izquierda y los que ya hemos visto la eco, vean el mosaico, la sangre de dónde está yendo, de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Entonces, la ecocardiografía les permite hacer el diagnóstico, qué tipo de CIA y poder ver también cuál es el defecto de la CIA, o sea, cuántos milímetros tiene. ¿Ya? Si tiene 3, 4, 5 milímetros o 1 centímetro. Vean el de la derecha. Vean el mosaico este celestito. Vean cómo va la sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Y vean la aurícula derecha
agrandada por la sobrecarga de volumen. Vean ahí la aurícula derecha. Vean al lado derecho de ustedes, donde dice CIA. Vean el defecto y la falta de continuidad del septum interatrial. Y vean la aurícula derecha que está agrandada, la siguiente. Miren qué bonito. La comunicación interatrial. El flujo de izquierda a derecha. El electrocardiograma que van a tener, y escuchen bien, va a ser que tenga hipertrofia del ventrículo derecho. Ahora, si auscultan el soplo sistólico y activo en foco pulmonar con segundo ruido de doblado y fijo, y el electrocardiograma les traduce bloqueo de la rama derecha, RSD' en B1, ustedes dicen que tiene comunicación interatrial. Ya, el bloqueo de rama derecha es por la sobrecarga de volumen y va a ir a comprometer ahí la rama derecha de las de His, y es por eso que simula como bloqueo de la rama derecha, pero es en pacientes con sobrecarga de volumen, como es en la CIA. La radiografía de tórax, que era lo que decíamos al comienzo, pacientes que tienen cardiopatía congénita con corto circuito de izquierda a derecha, pero con hiperflujo. Vean acá la pulmonar, arriba, la de la derecha, la pulmonar que está bombada y el hiperflujo. Lo que tiene es hipertrofia del ventrículo derecho, pulmonar abombada. Entonces dicen ustedes, en la radiografía, ¿qué van a ver? Y esto es facilito. CIA, 6B, cardiomegalia. Cardiomegalia a expensas de quién. ¿Quién me puede decir? ¿Se han ido a dormir o qué? ¿Del ventrículo derecho, doctor? Claro. Sol, estás muy bien. Lo que quiero que entiendan, si hay sobrecarga de volumen hacia el lado derecho, ya es lógica que digan, está creciendo, he dicho, no ve la aurícula derecha y el ventrículo derecho. O sea, ¿qué ventrículo va a tener en la CIA 6B? El ventrículo derecho va a estar agrandado por sobrecarga de volumen, ¿ya? En las dos patologías. Porque la sangre está yendo de la aurícula izquierda, ¿a quién? A la aurícula derecha. ¿Quién va a recibir la sangre? Ventrículo derecho. ¿Quién va a estar agrandado? La cardiomegalia va a ser a expensas del ventrículo derecho y el hiperflujo va a condicionar abombamiento de la arteria pulmonar. La siguiente. Les van a hacer el cateterismo cardíaco, que hoy ya no utilizan. Desde que hay la ecocardiografía, ya no hay. Pero acá lo que les quiero dar no hay cateterismo para la CIA con la eco. Son las presiones y lo que hacían antes, ¿ya? O sea, para ver el gasto, para ver el QPQS es esto, ¿ya? La siguiente. ¿Quieren que les explique esto o entienden o no entienden? ¿Podría explicarnos, doctor? Ah, ya. Ahora ya estoy contento porque pensé que se habían ido. Ya estaba llorando yo. Tienen acá, escuchen bien, la vena, en el primero dice, la vena cava superior, ¿no ve? Tiene el que es café, es la presión en milímetros de mercurio, y el azulito traduce la saturación de oxígeno que tiene a cada nivel del cuerpo. Muy bien. En la vena cava superior la presión va a ser de 5 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno va a ser 72. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Muy bien. Si la sangre que viene de la vena cava superior, ¿dónde va a ir? A la vena, diré, de la vena cava superior, ¿dónde va a ir? A la aurícula derecha. En la aurícula derecha tiene la presión que es de 5.
y tienen una saturación de 84. ¿Alguien me puede decir qué ha pasado? Si tiene acá, la vena cava tiene 72, ¿por qué 84? ¿Por qué? ¿Quién me puede contestar? Va a tener 10 puntos. Por Que el se flujo está de sangre que mezclando está con... viniendo de la aurícula izquierda hacia la aurícula Ya, derecha. ahora la Porque eso pregunta. es sangre oxigenada que llega a la Ya. aurícula derecha. Digo izquierda. Sebastián, excelente. Ahora, por eso les digo, tan bonito, por eso yo me quedaría con mi doctor toda la noche ahí aprendiendo todo esto. Doctor, continúe, porque pues, eso es que es alucinante para nosotros. Vean, les voy a dar, como dice, mira, si no hay, escuchen bien, si no hay, esto es cuando tiene defecto, el esquema es, si el septum interatrial está intacto, escuchen bien, en la vena cava superior sería 572, ¿no ves? La presión y la saturación. Si está intacto el septum, la aurícula derecha va a ser 572, el ventrículo derecho va a ser 31,372, ¿verdad? Porque no hay contaminación de sangre oxigenada que vaya al lado derecho del corazón. Toda la sangre del lado derecho es sin oxigenarse. ¿Por qué la diferencia? Entonces, lo que comentaba Sebastián, porque si hemos dicho que es cortocircuito de izquierda a derecha, de la aurícula izquierda ya es sangre oxigenada. Entonces, está pasando sangre oxigenada a la aurícula derecha. De ahí es que el cambio de la saturación va a ser diferente. De 72 pasó a 84. Esa es la traducción. ¿Está bien? ¿Ahora entienden? Sí, Ya. Ahora escuchen bien. Cuando veamos el tratamiento, va a depender del orificio, del tamaño. No es igual un defecto de 2-3 milímetros que 1 centímetro, ¿verdad? ¿Por cuál va a pasar más sangre? ¿Por el de 2 milímetros o por el de 1 centímetro? Mayor cantidad de sangre oxigenada, ¿por cuál va a pasar? Obvio. Entonces, cuando hacen el cateterismo cardíaco, entonces, acá la saturación ya no va a ser 84, va a ser, por decirte, 90, porque tiene mayor cantidad de sangre oxigenada. ¿Está bien? Ahora, ¿a qué quiero llegar con ustedes? A que cuando pedimos nosotros, ¿cuál es la relación QP-QS? ¿Qué quiere decir? Flujo pulmonar y flujo sistémico. Es la relación que va a haber de sangre sistémica a la pulmonar. Y de acuerdo a esa relación, ustedes van a decir, tiene una sella grande, pequeña, media, o es quirúrgica o no es quirúrgica, ¿ya? Y esto lo pueden hacer por ecocardiografía, pero acá es para explicarles, digamos, la parte de hemodinámica. Ahora, el tratamiento y pronóstico puede haber, si es espontáneo, hasta los 5 años, o sea, de los 2 a los 5 años puede cesarse cuando son las sellas ostium secundum, y si son pequeñas puede cesarse, no requiere cirugía. ¿Y por qué esperamos hasta los 5 años? Es en la edad en la cual todavía el niño no ha entrado a la escuela, y entonces antes de que entre a la escuela, si no se ha cesado, entonces pueden cesar con parche, ¿ya? Esa es la idea. ¿Cuándo ustedes van a hacer corrección quirúrgica? ¿Cuándo van a recomendar? A los 6 años. Cuando el QP-QS, el flujo sistémico pulmonar, lo que comentábamos, es de 1.5 a 2. Ya eso se los va a dar ahí. El estudio hemodinámico o la ecocardiografía. QP es el flujo pulmonar y QS es el flujo sistémico. Y la mortalidad es menos del 2%. Ahora bien, en los pacientes operados mayores de 40 años, ¿qué tenemos que tener cuidado? Control de arritmias auriculares que puede tener FA o embolias cerebrales. ¿A qué llaman ustedes embolia paradójica?
¿A qué llaman? Porque van a escuchar, porque le dio embolia paradójica. Oiga, doctor, nunca he escuchado. ¿Quién me puede decir? Doctor, es un émbolo que pasa directamente por la comunicación interauricular y puede causar una embolia en el cerebro o en otros órganos ya de la circulación sistémica. Laura, ¿y cuando es CA-CIB, ¿no ve? O si CA-CIB, ¿qué síndrome Sí, sería, Laura? sí, doctor. ¿Cuál sería el síndrome este? Está correcta, lo que me has respondido es correcto. Muy bien. Y para aumentarle un poquito más, para que seas más fina, te voy a dar. Un ratito, te voy a dar. Y me vas a decir, doctor, ahora ya, ¿qué es lo que dice ahí abajo? Síndrome de Eisenmenger. Listo. Es cuando hay CIA-CIB, se llama síndrome de Eisenmenger, cuando hay hipertensión de la arteria pulmonar y el cortocircuito, lo que has dicho es, ¿no? Ahora es de derecha a izquierda y el émbolo, vamos a suponer que tiene fibrilación auricular, ¿no ve? En la aurícula derecha. Y como saben ustedes, los émbolos van a ir de la izquierda hacia el cerebro, porque va a ir aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aorta y los vasos cerebrales. Y este me está hablando de embolia paradójica, ha hecho ACV porque tiene ha hecho embolia paradójica, pero ya saben ustedes, ¿no? Entonces, ustedes van a captar rápido, pues, entonces hizo el émbolo de la aurícula derecha, se fue a la aurícula izquierda porque tuvo mayor presión, debe tener su comunicación interatrial, ha tenido que tener mayor presión, ha invertido las presiones, hipertensión arterial pulmonar, lo que traduce que tiene Eisenmenger y ha condicionado su ACV. Correcto lo que me comentan, ¿ya? Perfecto. Ahora, no se realiza cirugías en los pacientes que tienen QPQS 1.1.5. Los pacientes que tienen, ahí está Eisenmenger, lo vas a matar si cierras tú la comunicación interatrial. Lo dejas ahí y pues ni modo, pues no lo operaron a su tiempo. Complicaciones, obviamente va a tener persistencia de shunt, que tenga formación de trombos, y ahí está, rotura de los dispositivos, arritmias y muerte súbita. Y la cirugía, vean acá, van a cesar el defecto, ¿ya? De la comunicación. Hoy en día, les voy a comentar una anécdota. No conocían todavía acá en Bolivia los Amplatzer. Los Amplatzer son dispositivos que llamamos sombrillas, que no requieren ustedes cirugía, no requieren circulación extracorpórea ni esternotomía. Vean el dispositivo, es como sombrillita, ¿ya? Entonces, lo que hacen es, vean acá en el diagrama, se llama cierre percutáneo por Amplatzer. La sombrillita, ¿dónde está? Acá tienen el catéter. Penetran a la aurícula izquierda, cierran un paraguas y después cierran la otra sombrilla y vean en el C ya está cerrada los dos, el D, y en el F retiran el catéter y no requieren cirugía. Estos son los dispositivos o cierre de CIA, CIB o PSA con Amplatzer. ¿Ya? No requiere. Entonces, como les comentaba, cuando yo llegué acá, pues, todo era cierre a través de esternotomía, circulación extracorpórea y todo. Y colocar ahí su parche, su tejido y cerrar la CIA. Cuando vine yo, vi una señorita, pues, con CIA. Resultado de que, pues, doctor, me dice, no hay otro método, me dice, porque imagínense, a ver, en el hombre no hay problema, porque pues si le ven el pecho van a decir, ha ido a Vietnam, lo han operado, héroe, ¿no? Pero una mujercita que tenga cicatriz en el pecho y demás, medio feo se ve. Entonces, le comenté yo a mi paciente, le dije, mira, si tienes posibilidad de irte
afuera, él era de Italia. Entonces, anda allá están colocando los Amplacher, que todavía no conocíamos nosotros acá. Entonces, esto lo tuve cuando fui al Congreso Internacional de Cardiología en Estados Unidos. Se fue a Italia, se fue como anécdota, se fue a Italia y le dijo, le mandé yo que le pusieran Amplacher. Y en Italia le dijeron, ¿de dónde viene? De Bolivia. Y le preguntaron, ¿y en Bolivia están colocando estores? Claro, pensaban que también estábamos adelantados. O sea, no había, no conocíamos. Pero con la tecnología y el avance que hay, pues, o sea, ustedes pueden decir, los que van a hacer cardiología o algo, las dos alternativas que hoy pueden presentar ustedes a sus pacientes. Si tienes escasos recursos, obviamente optarán por el cierre quirúrgico, como lo que han visto, hacer esternotomía, circulación extracorpórea, y si tiene dinero, pueden indicarle, no cirugía, hacerle esto como cateterismo cardíaco y colocarle el Amplacher. 24, 48 horas y el paciente está fuera del hospital y sin la cirugía. ¿Ya? Entonces, este tratamiento pueden hacerlo en la CIA, CIB y PSA para que ustedes vean. Y acá está, miren, colocación del Amplacher. Vean ahí la comunicación interauricular, aurícula izquierda en de la mano izquierda, aurícula izquierda, aurícula derecha, y vean el defecto. Y acá están viendo en el B cómo están colocando los dispositivos y en el C ya es el cierre del defecto y que no ha requerido cirugía. Ahora, la ecocardiografía les va a permitir ver en el inciso, en la figura A, cuál es el tamaño del defecto que tiene. ¿Por qué tienen que medir el defecto? Para ver qué tipo de Amplacher le van a colocar. Si se fijan, permítanme un segundito. Acá está más clarito. En el primero, ven arriba el septum interatrial, ¿verdad? Tiene que tener soporte, el de arriba y el de abajo, para que pueda hacer en la figura C el anclaje del Amplacher. Este tipo de cirugías lo harán ustedes cuando tienen CIA de tipo ostium secundum. Si les pregunto yo, a ver, me van a contestar así, quiero razonamiento. En el número 1, que tiene comunicación interatrial ostium primum, ¿funcionaría la colocación y el tratamiento del Amplacher, sí o no? ¿Quién se anima? Están viendo acá, vean la figura 2. En ese tipo de pacientes, obviamente van a poder medir el tamaño para colocar el Amplacher. Ahora la pregunta, en el ostium primum, ¿está indicado el tratamiento del Amplacher, sí o no? No, doctor. ¿Por qué? Tal vez Está interfiere correcto, en Ramiro. La vez la por no válvula. tener las dos paredes, la pared en toda su circunferencia para poder adherirse, ya que solo va a tener la parte superior y en la parte inferior no va a tener, por razonamiento, ¿no? A lo que veo. Acá, no, correcto. Tu razonamiento es correcto porque no va a poder dónde anclarse, ¿no ves? Si bien tienes el soporte del ostium primum, o sea, ostium primum, acá no tienes soporte. O sea, el septum interatrial, la parte superior lo tienes, pero ¿dónde va a sujetar por abajo? No tienes. Entonces, está contraindicado, no le vas a colocar el Amplacher en comunicación interventricular ostium primum. Perfecto. Y les he dicho, ¿no? ¿Cómo pueden hacer el diagnóstico? A través del electro, claro, que tengas la clínica y la auscultación del soplo sistólico con el eje a la izquierda. Entonces me dicen ostium primum. Muy bien. Para el viernes,
les voy a dar, ahora van a descansar, les voy a dar CIA, que es cortito, es similar a esto, que es igual, es similar, solamente el soplo va a variar, y persistencia del conducto arterioso, y les voy a dar cardiomiopatías, hipertrófica y la dilatada, y la restrictiva, ¿ya? Está bien, doctor. ¿Alguna pregunta, Giovanna? ¿Podría ser de prehipertensión? En pacientes con prehipertensión y que son temperamentales, ¿qué tratamiento daría, doctor? ¿Cómo se llama? Los que llaman prehipertensos, ¿no ve? Sí, doctor. Cuando la presión arterial es 85 milímetros, ¿no? Dice prehipertensos. Sí. Entonces, lo que hemos comentado es, muy bien, para dar el tratamiento, Giovanna, les he dicho que no es una sola toma. Les voy a poner el caso siguiente. Ustedes, como nosotros, posiblemente estemos con prehipertensión. Sí. ¿Por qué? Por el estado afectivo, por la pandemia. Todo el mundo, yo creo que está hipertenso por el estado de tensión, estrés. Entonces, si tiene tensión y estrés, obviamente lo que vas a hacer es sedarlo, ¿verdad? Porque es prehipertenso, porque lo que está pasando, ¿cuándo terminará? Escuchas las noticias que muerte por acá, muerte por allá. Entonces, no eres hipertenso, pero sí hay liberación de catecolaminas, ¿ya? Y entonces va a condicionar que tengas tus presiones que te suban y te bajen. Entonces, solamente vas a darle tus tranquilizantes nada más. Pero si a pesar de eso continuas, entonces ahora le vas a hacer monitoreo, lo que llamábamos el mapa, porque hemos comentado que el tratamiento va a ser ¿qué? Prolongado e indefinido, y no es bajarle la presión el día que tiene presión alta, ¿verdad? Por las complicaciones que tiene. Es como cuando les tomamos el examen final, que les falta nota. ¿Qué haces? Vas a tener hipertensión reactiva, secundario al estrés y secundario liberación de catecolaminas. Y no porque se te eleve la presión durante el examen te voy a dar yo medicamentos antihipertensivos. El error número 1 es, Giovanna, cuando te detecto la primera vez y que te digo que eres hipertensa y te doy el medicamento, lo que quieras, calcio antagonistas, IECA, guara, que llegaste, vamos a suponer que llegas a mi consultorio tú y me dices, doctor, me han comentado que tengo la presión alta. ¿Cuánto tiene? 130/85. Sí, tiene prehipertensión. Perfecto. Está. Y no me va a dar medicamento y como yo ingenuo, no sé farmacología, te doy, vamos a suponer, los sartán, 50 miligramos. Al día siguiente me llamas y me dices, doctor, mi presión está a 60/40, de la que usted me detectó 140/90 ayer en su consultorio. ¿Qué pasó? Lo que tú eras hipertensa reactiva y yo cometí el error de darte medicamento antihipertensivo antes de poder cerciorarme que tienes hipertensión arterial. ¿Correcto? Sí. O sea, no, escúchame bien, si has visto la primera, no es bajarte la presión, ¿verdad? Sí. Tengo que estar seguro de que sí eres hipertensa. Tengo que estar yo seguro, por eso no es de que a la primera toma, Giovanna, agarre y te dé el medicamento y tengas más efectos colaterales. Entonces, te controlaré y si eres hipertensa reactiva, te daré, por decirte, alprazolam, clonazepam, y lo que tú gustes y con el cual te controlaré y veremos cómo estás. ¿Ya? Sí, ok, doctor. ¿Qué más? Ahora que llevan las preguntas, pues, porque si no, después yo les voy a preguntar.
Pregunten, Gracias. chicos, jóvenes. Doctor, una consulta. Sí, Ovidio. En el caso de los pacientes que son alérgicos a los tiacídicos, por ejemplo, la hidroclorotiazida, ¿qué fármacos elegirían en esos pacientes? No, le das diuréticos de asa, le das furosemida. ¿Directo? Claro. No hay... Ah, ya. O sea, no ve que decíamos, contraindicaciones. O sea, mira qué bien tu pregunta, por eso les digo, si el tema es de hipertensión arterial, ustedes van a revisar cada día, mira, van a estar expertos, les van a invitar a las charlas, utilicen las diapositivas mías, o sea, tienen toda la libertad, o sea, lo que decimos, aprendemos de ustedes, aprenden de nosotros, lo que les he dado es farmacología, ¿ya? Con todos los efectos, o sea, esto es farmacología, pero tienen que saber, como dicen, las indicaciones, efectos colaterales y contraindicaciones, ¿verdad? Entonces, si es alérgico a las tiacidas, no le vas a dar ningún análogo a las tiacidas. Entonces, te cambias y le darás furosemida. Vamos a suponer que es alérgico también a la furosemida y es alérgico también a los tiacídicos. Tienes la última, que es los abusadores de potasio, ¿no ve? La espironolactona, con los efectos colaterales que tiene de hipercalemia, ginecomastía y todo esto, ¿no? Entonces, tienes alternativa. ¿Ya? Está bien, doctor, muchas gracias. Ahora la pregunta, a ver, les voy. Conoce, a ver usted, que no entra acá para nosotros, pero es punto aparte. ¿Cuáles son los diuréticos osmóticos que conocen ustedes? El manitol. ¿Y cuál más? Ahora sí que les agarré en curva o en recta. El manitol lo utilizamos como, cuando escuchen ustedes diuréticos osmóticos, claro que no les damos nosotros en hipertensión arterial, sí les dan en edema cerebral, ¿no ve? Edema cerebral, le dan manitol para disminuir el edema. Perfecto. ¿A qué quiero llegar con ustedes? Y esto es bonito, pues por eso les digo, no vamos a hablar cardiología, hablamos de todo, la utilización de los medicamentos en diferentes patologías y el uso y contrauso de los medicamentos. ¿Qué pasa, para que ustedes recuerden, qué pasa en el paciente que tiene hiperglicemia de 400? ¿Cómo va a encontrar al paciente? ¿Ha llevado endocrinología todavía? ¿Diuresis osmótica? ¿Qué pasa? Porque, está muy bien. ¿Cómo te llamas? Un coma diabético. Norma. ¿Quién me ha contestado? Sí. ¿Norma o...? ¿Qué? La segunda, Norma. bueno, yo dije coma diabético. ¿Perdón? Coma diabético. No, ya, va a tener, claro, va a entrar en coma. Ya, ahora les voy a preguntar, a ver, nos vamos a salir del tema, pero van a aprender, porque estamos en diuréticos, ¿no? O sea, y esto es bonito para ustedes, para que aprendan y sepan la fisiopatología. ¿Por qué el paciente diabético que entra con 400, qué es lo que va a encontrar en la clínica? Así facilito, ya me lo han comentado. ¿Qué va a encontrar en la clínica? Diuresis osmótica. No, clínica, el paciente, ahí estás. No sabes, está en coma. ¿Cómo sabes que es por hipoglicemia o por hiperglicemia? Está en coma y estás tú con el paciente. No hay más familiar, llegaron, ni nadie sabe si es diabético o nada. ¿No ve? Por clínica. O alguien te chismoseó y te dice, parece que es diabético. Yo, parece que es, ¿no ve? Muy bien. ¿Qué hicieran ustedes? Sodio. Y va a ir la respuesta a lo que estamos hablando. O sea, lo que quiero es que correlacionen. Que me responde va a tener una salteña con su Coca-Cola combo.
Bueno, para tener, digamos, una idea, lo ideal sería hacerle una, ¿cómo se llama? Medirle la glicemia, ¿no? Para Ya. saber, Normal. sí. Excelente. Muy bien. Vamos a suponer que estás en CLISA y no hay glucómetros. No hay. Ya te arruiné ya, ¿no? Entonces, ahora me dices, el doctor ya me la puso más difícil. Y solamente te digo clínica, no laboratorial. Porque si tienes el laboratorio vas a tener si es hipoglicemia o hiperglicemia. ¿Y a qué quiero llegar? Doctor, Estamos hablando de diurético osmótico. Dime. en la hiperglicemia habría sobre todo lo que es latidos cardíacos acelerados. Y en una hipoglicemia encontraríamos, no sé, un temblor, además de que el paciente está totalmente desorientado Ya. y sudoroso. Sudorosos, ya correcto, perfecto. Ahora les voy a dar el tip, ¿ya? Así de facilito, va a decir, este doctor nos saca en curva y contracurva, pero es importante, así facilito. Los pacientes que tienen 300, 400 miligramos de su glucosa, entonces yo voy a volver a lo anterior. ¿Cuáles son los diuréticos osmóticos que me comentaban? Me dijeron el manitol y la dextrosa. Y si el paciente tiene 300, 400, ¿cuáles? Ahora van a correlacionar ustedes. Si tiene 300, 400 de glucosa, su glicemia, el paciente, ¿qué les va a referir? Que tiene polifagia, polidipsia y poliuria. Y si tiene poliuria, ¿qué quiere decir? Que es diurético osmótico a estas cifras y valores la glucemia. Entonces, en la clínica, ¿qué vas a encontrar? Si está orinando todo el día, el paciente va a estar Hipotenso. Deshidratado. ya, esa es la respuesta. El paciente va a estar seco, deshidratado. Mira, tan bonito, que sin preguntarle solamente le abres la lengua y la lengua va a estar como el oro, seca. Ya le tomas, no, dice que es diabético, sí, muy bien. La mucosa, ¿cómo está la mucosa? Seca. Entonces tú dices ya, mira, sí, mira, clínico, dices, tiene hiperglicemia. ¿Por qué? Porque está totalmente deshidratado. Le tomas ya después la presión, tiene pues 80, 60, ¿no? ¿A qué quería llegar? A los diuréticos osmóticos que no utilizamos nosotros en cardiología, pero cuando ustedes vean manitol y vean las destrozas elevadas, que el paciente puede condicionarles pues alteraciones a nivel hemodinámico. En cambio, en el paciente que tiene coma por hipoglicemia, lo que comentaba una de las compañeras, decía, doctor, va a estar como si le hubiera dado, embolia, con sudoración fría profusa. Pero, ahora escuchen bien, las mucosas están húmedas. Entonces me dice, hiperglicemia, rapidito, mucosas secas. Hipoglicemia, los dos están en coma, pero no sabes, no tienes glucómetro, nada, solamente al abrirle la lengua vas a ver que está húmeda y el otro que está seca. ¿Está bien? ¿Captaron o no captaron? Sí, doctor. Listo. Entonces ahora, como decimos, van a ir a descansar y desde mañana agarren lo que es hipertensión, porque ahora ya lo tienen. No hay excusa que me digan, no nos ha dado. Y para el viernes les voy a dar la comunicación interventricular, que es bonito que vayan viendo persistencia del conducto arterioso, que vayan viendo, y las dudas que tengan sobre esto, pregúntenme, porque la charla se hace más bonita y no monótona que yo lea y no les diga nada, ¿ya? Entonces, para el viernes vemos y cardiomiopatías. Y cuando quieran, obviamente, mi doctor, queremos ver esto y esto, pues
tienen ustedes sus representantes de grupo, como ahora es que tienen que estar en la casita a partir de las 6 de la tarde, vemos y podemos darle, puedo darle todos los días, ¿ya? Gracias, doctor. Está bien, doctor. Muy bien, que tenga un Corpus Christi bonito, coma mucha fruta y pues cuídense, por favor. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias, doc. Ya, y para, gracias. Y para mi grupo, perdón, que tiene examen el viernes a las 10 de la mañana, los espero en mi consultorio, el grupo 1 que de práctica para que den su examen, ¿ya? 10 de la mañana. Sean puntuales, por favor. Listo, doctor, ahí nos vemos. Ya, solamente es el único grupo que... Denme chance con ustedes los otros grupos para darles también, o sea, no van a estar juntos y darán uno por uno, pues. Pero vénganse con todo su ¿cómo es? Su barbijo, sus lentecitos, por favor, y no estén exponiéndose, por favor, ¿ya? Y cuídense. ¿Ya? Los veo el viernes. Que tengan buenas noches y felicidades. Me ha gustado esta charla. Para la próxima va a estar mucho mejor. Y la participación de ustedes me incentiva a mí también. ¿Ya? Listo, doctor. Gracias, Nos vemos el viernes. Que tengan buenas noches. Ya, hasta luego. Doctor. ¿Ya?